Bueno, en el segundo tutorial de este curso de Inkscape vamos a ver un pequeño inicio rápido de este programa. Vamos a ver eh, los tipos de archivos que se buscan y cómo cambiar de vista en este programa. Eh, bueno, el inicio rápido se basa en que necesitamos, bueno, abrir obviamente el programa desde un acceso directo desde donde necesitemos y eso nos abre el documento, ¿sí? Nuevo, ¿sí? Tenemos que aprender a configurar nuestra hoja, ¿sí? Según necesitemos. Para eso vamos al típico archivo, menú archivo, y vamos a tener varias opciones de las propiedades del documento y de las preferencias de Inkscape como tal. En cuanto a las propiedades de documento, podemos darle clic aquí para que se nos abra el cuadro donde podemos configurar las propiedades generales del documento o también desde el icono como tal de propiedades del documento que nos abre la misma ventana. En este momento, ¿sí? Tenemos un tamaño de papel tipo leather, ¿sí? Podemos cambiarlo por el que necesitemos y también podemos decidir las unidades con que vamos a trabajar, ¿sí? Sin importar si son píxeles, milímetros, pulgadas. Asimismo, eh, podemos bien cambiar el tamaño por un tipo personalizado, ¿sí? Si necesitamos una hoja más grande o más pequeña lo podemos hacer. Y si vemos nuestra hoja, ¿sí? Tiene un borde, ¿sí? Dicho borde, ¿sí? Lo podemos configurar, ¿sí? Igual que la sombra y el color que va a tener. Eh, Esto en cuanto al color de fondo, bien, aunque nuestra hoja aquí aparece blanca, eh, está configurado para que aparezca con un color transparente. Es decir, que cuando exportemos una imagen va a quedar como PNG sin ningún tipo de color debajo. Si queremos que la hoja tenga algún color, podemos asignársela aquí. Aquí también podemos configurar si vamos a usar guías, rejillas, el típico ajuste, ¿sí? Que luego veremos que es esta barra en sí misma, la que estoy señalando, y dos menús que no vamos a utilizar de momento. Una vez que ya hayamos configurado esto, bien, eh, vamos a poder configurar o utilizar nuestra hoja. Yo la dejé horizontal, bien, en este caso. Vamos a poder configurar las preferencias de Inkscape como tal. Bien, estas preferencias de Inkscape se refieren a la se refieren a cada una de las propiedades de cada uno de los estados de las herramientas, ¿sí? Tanto del lápiz, de la pluma de caligrafía y demás. Bien, para que cada vez que se inicie Inkscape tenga unas características predeterminadas. Bien, por ejemplo el cubo de pintura, sí que lo tenemos acá, pues en ese momento el relleno que está colocando es de este color, pero podríamos hacer que automáticamente se inicie con un tono de relleno diferente. Así con cada una de las características del programa, para que cuando uno abra el programa en sí mismo, pues uno no tenga que volver a configurar esto de nuevo. Eh, el problema es que no podemos configurar nada de esto pues hasta que no aprendamos a utilizar cada una de las herramientas. Eh, Ese mismo cuadro lo podemos abrir desde aquí, desde este icono de preferencias y se nos abre la misma pantallita. Bien. Eh, Algo interesante de Inkscape que luego veremos más adelante, ¿sí? Es este asunto de metadatos de documento, ¿bien? En donde podemos, bien, incluir un título del archivo, una fecha, un creador, un identificador
y un tipo de licencia que va a tener, ya que cuando creemos un archivo va a ser cualquiera, por ejemplo, y lo guardemos, bien, cuando le digamos guardar como, ¿sí? Este tipo de datos que hayamos colocado aquí, bien, luego le voy a poner un nombre, bien, el tipo de archivos con el que guarda, ¿sí? Es un CBG plano, ¿sí? Que puede ser importado por cualquier otro programa, y un SVG de Inkscape para que se abra en cualquier versión de Inkscape. Como vemos, también podemos exportar a PostScript, a AutoCAD, a GIMP, eh, y podemos, digamos, mandar un SVG impreso, comprimido, perdón, bien, y otras características. Bien, de momento lo vamos a dejar y le podemos colocar un título adicional. Cuando nosotros guardamos, bien, todas esas características que teóricamente colocamos aquí, eh, cuando uno le da propiedades al archivo, aparecen en la fecha de detalles y demás, aparecerían aquí el propietario y demás, y otras características. Al igual que uno lo podría abrir, y aparecería este tipo de características del archivo. Esto de la licencia es algo muy importante porque aunque nuestro programa es libre, nosotros podemos decir si nuestro trabajo tiene algún tipo de copyright y se puede hacer evidente en el tipo de licencia que coloquemos. Eh, para este tutorial, eh, como vemos, solamente tenemos un inicio rápido, el tipo de archivos que guarda, que ya los vimos, bien, y un cambio de vistas, bien. La vista simplemente se refiere a la forma en cómo podemos manipular eh, lo que vemos en Escape, bien. Si movemos la ruedita del mouse, el scroll, ¿sí? Vamos a ver que este nos genera un desplazamiento de tipo vertical. Si oprimimos la tecla arriba, ¿sí? O shift, bien, se nos genera un movimiento horizontal, bien. Eh, si queremos hacer un zoom, simplemente oprimimos control, bien, y damos vuelta a la ruedita del mouse al scroll, bien. Podemos acercarnos, bien, ya sea con nuestros diferentes zoom, como ajustar la selección a la ventana. Por ejemplo, si tenemos algo seleccionado y le damos clic, pues él nos acerca a eso. Podemos hacer lo mismo como ajustando el dibujo a la ventana, ¿sí? Es decir, todo lo que tengamos nos lo muestra, o simplemente ajustar la ventana, ¿sí? La página en donde nos centra la hoja. También podemos oprimir nuestra tecla mayúscula, bien, y oprimir el scroll y formar un cuadro por donde vamos a acercarnos. Bien, vamos a colocar esto en la ventanita, como les había contado. Bien, entonces, si simplemente tomamos el scroll, ¿sí? Entonces el scroll nos permite realizar un desplazamiento horizontal, ¿sí? De la pantalla. Cuando me refiero a pantalla se refiere al área de trabajo. Cuando nosotros oprimimos la tecla mayúscula, ¿sí? Y movemos nuestro scroll, se genera un desplazamiento
pero no horizontal, sino un desplazamiento vertical del área de trabajo. Bien, entonces scroll y shift y scroll. Bien, cuando eh, mantenemos pulsado el scroll, podemos hacer un paneo, ¿sí? Un paneo o desplazamiento de toda la pantalla, ¿sí? Entonces simplemente cuando oprimimos el scroll, pues movemos la pantalla para ajustarla. Bien, también podemos usar los iconos, ¿sí? De ajustar, o en su defecto también podemos usar el control, ¿sí? Y el el shift, perdón, y el botón pulsado para acercarnos a un área en específico. Entonces acá tendríamos el shift y el botón pulsado eh, para generar un acercamiento a un área determinada. Eh, entonces tenemos estos primeros atajos, ¿sí? En cuanto a movimiento y acercamiento, ¿sí? Recuerden que también podemos usar los iconos que aparecen en nuestra barra, pero casi nunca yo los uso. Bien, eh, hasta aquí vendría entonces este tema de cambios de vistas, archivos e inicio rápido. Y próximamente pasaremos a conceptos básicos de edición, posicionamiento y transformación y demás. Bien, eh, espero que les esté gustando el curso y que practiquen lo que les voy comentando para que vayamos mejorando en el uso de este programa. Hasta el próximo. Suerte.